Hola y bienvenidos a un nuevo video del Advent of Code 2024. Estamos hoy día en el Day 6, en el día 6, llamado Guard Gallimard. El propósito de este día es básicamente, para la parte uno, encontrar cuántas posiciones diferentes un guardia ha patrullado un laboratorio que tiene ciertos obstáculos y entregar la cantidad de dichos lugares visitados, de dichas posiciones, como respuesta. El input que nos van a dar es algo como esto, una matriz de puntos con los obstáculos representados por unos hashtags. Y en una de las posiciones de esa matriz va a haber un símbolo como este, donde nos van a indicar dónde está el guardia que tiene que patrullar en este laboratorio. La dirección con la cual inicia el guardia indica hacia dónde va a ir, ¿no? Como vemos aquí, el guardia tiene una flechita hacia arriba, ¿no? Un icono de flecha hacia arriba. Significa que va a ir avanzando en esta dirección hasta que encuentre un obstáculo, que en este caso son los hashtags. Cuando encuentre un obstáculo va a girar 90 grados, es decir, va a ir para este lado. Va a ir toda esta dirección, así. Como encontró otro obstáculo, va a girar 90 grados en esa dirección, o sea, hacia abajo. Encontrar otro obstáculo, va a girar 90 grados, entonces va a ir hasta acá, y así sucesivamente, hasta que finalmente llegue a salir de la matriz de puntos y haya terminado su recorrido, ¿no? Una vez haya terminado su recorrido, tenemos que contar todas las posiciones visitadas por el guardia en su recorrido y dar como respuesta la cantidad de ellas, ¿no? Para este ejemplo pequeño nos dice que hay 41 distintas posiciones. Obviamente para el ejemplo real van a ser muchísimas más, así que vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Para ello, en primer lugar tenemos que ver cómo podemos simular este ejercicio. Lo más simple es coger la matriz, coger la posición del guardia e ir por cada paso que demos, ir viendo cuál sería la siguiente posición del guardia, ¿no? Y en caso nos encontremos con uno de estos bloques, estos hashtags, girar y continuar avanzando. Así hasta que eventualmente lleguemos a una posición fuera de la matriz, que significará que hemos salido de esta matriz y el guardia ya no está fuera de la matriz, ¿no? En todo este proceso podemos ir guardando en una especie de mapa o en un set las direcciones o las posiciones en las cuales el guardia ha ido pasando y al final podemos contarlas, ¿no? Contar todas las diferentes que hay. Entonces, primero vamos a necesitar una matriz. Yo lo que voy a hacer es crear una estructura aquí que va a tener que va a ser la matriz. Básicamente va a ser una estructura que voy a llamar matrix, que va a tener los valores, que son strings, pues son puntos, hashtags, ¿no? Y la cantidad de filas y columnas que tiene dicha matriz. En función de lo que nos envíen en el input, es decir, en el data, vamos a crear la matriz. Vamos a dividir cada una de las filas de ese data, que es un string, por saltos de línea. Y por cada salto de línea lo que vamos a hacer es dividirlo por ningún espacio, ¿no? Porque van a estar juntos cada carácter. Y así vamos a tener todos los valores, ¿no? Es decir, cada valor en esta matriz de values va a ser básicamente un carácter de la matriz que nos envíen como input. Voy a agregar también dos funciones que nos van a servir, que van a ser rowsLength y colsLength, que nos van a decir la cantidad de filas y columnas. También un método add, que en función de un i y un j nos devuelva el carácter que está en esa posición. Y un método inbounds que nos va a decir si una posición ij está fuera de la matriz, ¿no? Esto es muy fácil, ¿no? Si el i está fuera de la matriz, quiere decir que no está en inbound. Está en inbound siempre que el i sea mayor o igual a 0 y menor a la cantidad de filas, y que el j sea mayor o igual a 0 y menor a la cantidad de columnas. Y también voy a agregar un método para evaluar si dado un ij, ese ij en esa posición es un bloque, ¿no? Un hashtag. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es pues coger el data que nos envíen
en la parte 1, básicamente el input, y construir la matriz. Para ello podemos hacerlo así. Vamos a colocar acá un println mt para ver si efectivamente es la matriz. Vamos a usar. Vamos a correr. En el día 6, parte 1, modo de pruebas. Obviamente necesitamos los inputs, así que voy a coger aquí los inputs. El input de pruebas. Y ya está. Entonces vamos a ver si con el input de pruebas acá vemos que la matriz se ha construido correctamente y nos dice que es de 10 por 10. Entonces perfecto. Tenemos la matriz. Tenemos ahora que empezar a recorrer esa matriz desde donde inicia el guardia, ¿no? Entonces tenemos que obtener primero la posición inicial del guardia. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos crear una función aquí que nos devuelva la función del guardia buscándola pues, directamente en la matriz, ¿no? Podemos llamarle start path o start position, ¿no? Que nos devuelva un path. En este caso debería ser, vamos a crear una estructura llamada path. Primero vamos a crear una estructura llamada post. La voy a poner aquí para que estén junto a la estructura de matriz, que básicamente va a ser un i y un j. Y el path no va a ser ni más ni menos que una posición con una dirección. La dirección puede ser la flechita hacia arriba, a los costados o hacia abajo, ¿no? Que son las direcciones que tenemos permitidas de acuerdo al ejercicio. Entonces, vamos a iterar por cada una de los valores de la matriz y por cada uno de esas filas que existen en la matriz, vamos a tener una celda. Vamos a comprobar si la celda es una de las posiciones posibles, ¿no? Es decir, si es alguna de las flechas que nos indican la posición, ¿no? Arriba, abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Si es alguna de esas, como es la matriz inicial, nos está diciendo que efectivamente esa es la posición inicial del guardia. Entonces deberíamos retornar dicha posición con su dirección, ¿no? La posición IJ con la dirección, que en este caso la representamos como el carácter. Esa va a ser nuestra forma de representar la dirección. Si por algún caso no hemos encontrado dicha posición, pues retornaremos un error, ¿no? Y listo. Entonces, ese start path lo vamos a estar utilizando en la parte 1. Simplemente debemos llamar a ese método. Vamos aquí, vamos a borrar este println y vamos a decir, oye, bueno, es una función, entonces debemos mandarle la matriz y que nos entregue el path inicial, ¿no? Si en caso ocurre un error, retornamos nil y el error para ver qué es lo que ha pasado. Y luego tenemos que ir buscando todas las posiciones. Para ello, lo que voy a hacer es crear una función aparte para no tenerlo todo en part 1, a la cual voy a llamar guard positions, ¿no? Que me va a devolver las posiciones del guardia, ¿no? En la matriz, que tengo que enviar la matriz, que es una matriz, y la posición inicial, ¿no? Y esto me va a devolver un mapa de posiciones. Lo voy a hacer de bool, nada más, simplemente para indicar que ahí están todas las posiciones. Podría devolver también un slice de posiciones, pero la idea del mapa es que directamente las keys nos van a indicar todos los valores diferentes que existen, que ha recorrido el guardia. De esa manera no se van a repetir nunca, porque las keys no se pueden repetir en un mapa, ¿no? Es como una especie de conjunto en otros lenguajes, de un set, básicamente. Entonces vamos a iniciar un mapa nuevo llamado visited, va a ser las posiciones visitadas, que va a ser el mapa de posiciones, ¿no? De bool. Y vamos a indicarle, oye, la posición inicial es la posición que nos están enviando, ¿no? La posición de inicio, donde está el guardia. Vamos a decirle que esa ya está visitada. Entonces, vamos a ir iterando para ir buscando las posiciones. Entonces, necesitamos una función que nos devuelva la siguiente posición en función de la posición actual, ¿no? Para ello necesitamos crear la posición actual. Lo voy a crear aquí en una variable. La posición actual es el start. Bueno, la inicial. Entonces, la siguiente posición la voy a guardar en la misma variable y la voy a obtener a través de una función que voy a llamar next, ¿no? Entonces voy a enviarle la matriz y la posición actual.
Entonces, esta función next me va a devolver la siguiente posición. Entonces, aquí deberíamos comprobar si es que este path se encuentra fuera de la matriz. Yo voy a crear de ahí una función que voy a llamar isOut, a la cual voy a enviar el path. Voy así. Y me va a decir si es que el guardia está fuera de la matriz, es decir, si ya ha salido del recorrido, entonces yo tengo que finalizar la iteración. Puedo crearme para eso un flag llamado finish, ¿no? E ir iterando mientras no esté finalizado, ¿no? Es decir, mientras este flag no cambie de valor, voy a seguir iterando y seguir buscando, ¿no? Voy a seguir moviendo al guardia de posición. En el caso ya haya salido, ¿no? El guardia haya salido de la matriz, tenemos que indicar que ha finalizado el recorrido. Entonces finish pasa true. Aquí le voy a colocar un continuo para que directamente pase a la siguiente iteración del for y salga. En caso de que no, tenemos que primero guardar la posición, pero antes de guardar la posición, lo que podemos hacer es validar. O de hecho podríamos guardarlo nada más, ¿no? Dado que no importa cuántas veces guardemos la posición, si ya existe, no va a pasar nada, así que simplemente guardamos la posición y ya está. Entonces, quedaría así. Listo. Entonces guardamos la posición y ya está. De esa manera, al finalizar el recorrido del guardia, ya tenemos todas las posiciones en el mapa. Lo único que tendríamos que hacer sería retornar dichas posiciones visitadas, ¿no? Y listo. Entonces ese guard positions tendríamos que llamarlo aquí. Podríamos llamarle aquí positions, guard positions. Le enviamos la matriz y el start. Y lo único que tendríamos que devolver como respuesta es la cantidad de posiciones distintas, es decir, el len de positions. Por default, la función len aplicada a un mapa en Go nos devuelve la cantidad de keys que tiene el mapa. Entonces, nos devuelve la cantidad de posiciones en este caso, dado que las keys son las posiciones. Listo. Tenemos que implementar ahora estas dos funciones, next e isOut. Entonces, next va a recibir, como vemos aquí, la matriz, puntero a la matriz y el path o el path actual, la posición actual, ¿no? Y tenemos que devolver la posición siguiente. Entonces, vamos a crearnos un mapa donde vamos a tener todas las direcciones como valores numéricos, ¿no? Si está hacia arriba, vamos a ir -1, 0. Si es a la derecha, 0, 1. Hacia abajo, 1, 0. Y hacia la izquierda, 0, -1. Porque estos valores ya lo habíamos visto en el primer video de Advent of Code, si no estoy mal. Y es básicamente por cómo funciona esto en una matriz, ¿no? Lo voy a hacer aquí rápidamente. Puedo ponerlo así, ¿no? Si tenemos una matriz que inicia en 0, 0, o sea, que tiene el valor 0, 0. Si nosotros nos movemos hacia arriba, ponerle así. Si nos movemos hacia arriba, estamos disminuyendo la fila, ¿no? Porque la fila inicial es 0, la fila que viene después sería la fila 1, después la fila 2 y así. Y si vamos hacia atrás, sería la fila -1, una fila hacia atrás, -2 y así. La fila en este caso va a ser el primer número, ¿no? El 0 inicial es la fila y el otro 0 es la columna. Si disminuimos la fila, sería -1,0. ¿Y qué pasa si aumentamos la fila? Pues sería 1,0. Si nos vamos hacia la derecha, lo que aumentaría sería la columna. Entonces sería 0,1. Y si nos vamos hacia la izquierda, sería -1, digo 0, -1. De esa manera tendríamos cada una de las direcciones que tiene, a las cuales puede ir el guardia, dado una posición X, Y. Uso 0,0 porque es más práctico entender, ¿no? Listo. Y después tenemos que crear un mapa con las posiciones siguientes en caso encontremos un bloque. Yo lo voy a llamar next, que va a ser un mapa de strings, y nos va a decir, oye, si estás yendo hacia arriba, voy a ponerlo así, y te encuentras un bloque, ¿cuál sería la siguiente dirección que tendrías que tomar si encuentras un bloque? Ok, giramos 90 grados, es decir, si vamos hacia arriba, si estamos yendo hacia arriba, giramos hacia la derecha. Entonces, giramos 90 grados, sería hacia la derecha. Si estamos yendo hacia la derecha, giramos 90 grados, sería hacia abajo. O sea, V.
Si estamos yendo hacia abajo, giramos 90 grados, ¿qué sería? Hacia la izquierda. Y si estamos yendo hacia la izquierda, giramos 90 grados, entonces iríamos hacia arriba. Ahí está. Esas serían las posiciones que nos indicaría. Si estamos yendo hacia arriba y encontramos un bloque, deberíamos girar en esta posición, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la siguiente posición. Voy a colocar DI, que va a ser la posición actual en posición I, y le tengo que sumar la dirección, en este caso es del mapa de Dirs, en función de la dirección actual, ¿no? En este caso tenemos el valor 0, ¿no? Si la dirección actual, por ejemplo, es hacia arriba, eso quiere decir que tenemos que sumarle ahí -1, ¿no? Igualmente sería para el J. De hecho, aquí ya está, ¿no? Sería exactamente lo mismo, pero tomaríamos el siguiente valor, que en este caso sería el 0, ¿no? Es decir, el de la posición de las columnas. Entonces, nuestra nueva dirección sería... tendríamos que evaluar, obviamente, ¿no? Hasta ahora sabemos que tenemos que ir en esta dirección, pero no sabemos si vamos a seguir yendo en esa dirección, porque puede haber un bloque, ¿no? Primero vamos a evaluar si no nos salimos este caso de la matriz, ¿no? Entonces, si no estamos fuera de la matriz, o sea, vamos al método inbound de la matriz, de esta nueva dirección, entonces retornamos un error, ¿no? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya hemos terminado. Simplemente, ¿no? Es decir, retornamos una posición negativa, -1, -1, que bueno, en realidad es una posición fuera de la matriz, para indicar que hemos terminado de recorrer. Es decir, ahí ha terminado el recorrido del guardia, si hemos salido de la matriz. ¿Qué pasa si no hemos salido de la matriz? Pues tenemos que validar si la dirección nueva que estamos, en la cual estamos ahora, en la de IDJ, es un bloque. Si es un bloque, pues tenemos que cambiar de dirección, ¿no? Para ello, nuestra nueva dirección ya no sería la dirección actual, sino sería la dirección que sigue a la dirección actual, o sea, la dirección que sigue, que se encuentra en next, ¿no? Es decir, si estamos hacia arriba, iremos hacia la derecha, si estamos hacia la derecha, hacia abajo y así, ¿no? Depende de la dirección actual, tomaremos una u otra dirección. Y obviamente, como estamos en una nueva dirección, tenemos que actualizar también nuestros DI y nuestros DJ. Este caso solo sería dejarlos con la posición actual. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos al guardia. De hecho, podríamos simularlo acá. Vamos a suponer que el guardia está aquí. ¿Ok? Así. Entonces el guardia está aquí. Esta es su dirección. Y ha llegado y se ha encontrado con un bloque. Entonces, lo que nosotros haríamos al inicio es sumar la dirección y decir, esta es la nueva dirección. Pero esta nueva dirección, esta nueva posición, diré, es un bloque. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, retrocede uno, es decir, déjalo en IJ, en el original, y cambia la dirección. O sea, cambia la dirección aquí. Ya está. Y esa sería tu nueva dirección, ¿no? Es decir, esto. En la siguiente iteración, obviamente, se irá aquí. Se irá aquí, la siguiente se irá aquí y así sucesivamente. Entonces ese es el objetivo, básicamente dejarlo en la misma posición pero con una dirección distinta. Listo. Una vez hemos hecho esos cambios ya podemos retornar el nuevo path, ¿no? Que sería el de la posición de IDJ con la nueva dirección. Listo. Nos faltaría implementar una función llamada isOut. IsOut solo nos tiene que decir si un path significa que ha terminado o no. Recordemos que en nuestra función next indicamos si el path ha terminado o no, si es decir, el guardia ha salido de la matriz o no, mandándole la posición -1, -1, ¿no? Entonces solo tenemos que validar eso. Es decir, la función isOut, que la voy a colocar aquí, nos tiene que decir, dado un path, si este tiene la posición I como -1 y la posición J como -1. Si es así, está fuera. Si no es así, no está fuera. Y listo. Ya con eso tendríamos todas las posiciones. Aquí vemos que hay un pequeño error por lo que veo. Vamos a ver. Ajá, me dice no existe M, debe ser MT aquí. Listo. Ya está. Entonces vamos a correr la versión de pruebas. Para el día 6, parte 1. Nos dice 41. Vamos a revisar si es así. A ver, 41 efectivamente. Y para la versión original debería ser 5305. La versión no de pruebas.
Bueno, tenemos que indicarle obviamente el input. Para ello vamos a copiar el input original, el input que no es de pruebas, que es obviamente una matriz mucho más grande. Vemos que es muchísimo más grande. Entonces, ok, vale. Y debería ser 5305. Efectivamente 5305. Perfecto, ya está la parte 1. Vamos a la parte 2. Y la parte 2 nos dice que debemos, en función de la matriz, encontrar la cantidad de obstrucciones diferentes que hacen que el guardia se encuentre en un loop, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que en esta matriz de pruebas colocamos una obstrucción aquí, en esa, donde está el círculo. ¿Qué va a suceder? Que el guardia va a ir hacia arriba, va a girar aquí, va a girar aquí, va a girar aquí y va a encontrarse con esta obstrucción, por lo tanto va a volver a girar. Y va a seguir girando indefinidamente, ¿no? Nunca va a salir porque va a estar en un bucle. Entonces tenemos que encontrar cuáles son esas posiciones diferentes en la matriz que hacen que el guardia entre en bucles. ¿Okay? Y esa cantidad de posiciones diferentes tenemos que indicarla como respuesta al ejercicio. Mucho más complicado, ¿eh? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para esta parte 2? Bien, primero se nos ocurre algo simple, que podría ser, oye, ¿qué pasa si yo a la matriz, por ejemplo esta de pruebas, le voy colocando aquí en cada una de las posiciones una obstrucción, ¿no? Y corro el programa de la parte 1, la función de la parte 1 para obtener todas las posiciones y veo si el guardia ha salido o no ha salido de la matriz, ¿no? Podría ser una solución, ¿sí? Sería mucho más lenta porque obviamente hay que evaluar cada una de las posiciones de la matriz. Entonces podría ser que funcione, sí, pero que a la larga se demore más. Y obviamente tendríamos que pensar qué pasaría si, obviamente, por ejemplo, colocamos el bloque aquí, llegamos a esta parte y ocurre un loop, ¿no? ¿Cómo detectamos ese loop? ¿De qué forma nos damos cuenta que ha ocurrido un loop? ¿Okay? Entonces, la idea que se me ocurrió a mí y que también fue en parte por revisar un poco el Reddit del Advenos Code, que está un poco stuck, eh, fue de, primero, efectivamente colocar bloques, ¿no? Pero para que no sea tan poco óptimo, colocar bloques únicamente en el pad original donde va a recorrer el guardia. ¿Por qué? Porque el pad siempre va a ser el mismo. Si nosotros colocamos un bloque aquí y el guardia nunca pasa por aquí, entonces nunca va a generar un loop. Pero si nosotros colocamos un bloque por donde el guardia va a pasar, es decir, por el pad original de la parte 1, siempre va a cambiar su dirección, ¿no? Y puede que encontremos algún loop. Entonces la idea es colocar un bloque en el pad de la posición de la parte 1, ¿no? En cada una de las posiciones para ver si encontramos algún loop. Y lo segundo es crear una función que nos diga o alguna forma de determinar si es que el guardia se encuentra en un loop o no. ¿Okay? Vale, entonces vamos a empezar primero con la parte 2, haciéndolo la primera parte del problema, que sería obtener el pad original de la parte 1, ¿no? Para después colocarle los bloques y ver si efectivamente hay loops o no. Entonces, sería algo muy similar. Vamos a crear aquí la matriz, ¿no? Y vamos a obtener el pad inicial, la posición inicial del guardia. Y luego vamos a ejecutar la parte 1, que es obtener todas las posiciones del guardia, ¿no? Listo. Con todas esas posiciones, lo que vamos a hacer es ir iterando cada una de ellas, ¿no? Es decir, vamos a iterar aquí por cada una de las posiciones de positions. Como esto es un mapa, el primer elemento del for es la key, por lo tanto estamos bien. ¿Ves? Es una posición. Y lo que vamos a hacer primero es, si la posición es la posición de inicio, ignórala porque esa posición no se toma en cuenta, ¿okay? Porque es donde inicia el guardia. Y después lo que vamos a hacer es colocar en esa posición un bloque, ¿ok? Vamos a simular un bloque, listo. Y luego vamos a preguntarnos si existe algún loop, ¿no? En la matriz podemos llamar a una función llamada hasLoop, donde enviamos la matriz y la posición de inicio. Entonces esto va a iterar, va a hacer el recorrido y nos va a decir si hay un loop o no. Si hay un loop, entonces pues
cuenta la respuesta. Entonces vamos a colocar aquí una variable llamada ans y vamos a sumar 1 a esa variable ans. ¿No? Eso solo si hay un loop. Si no hay un loop, pues nunca se va a sumar nada antes, ¿no? Y después tenemos que volver a dejar en el estado inicial en la matriz, en esa posición, como un punto, ¿no? Puesto que ya habíamos puesto un bloque aquí, ahora tenemos que dejar un punto y después para la siguiente posición tenemos que colocar un bloque en la otra posición. No podemos colocarlo dos veces. Listo. Y al final retornaremos ans, ¿no? Esta es la cantidad de posiciones diferentes que nos da un loop. ¿Cómo detectamos el loop ahora? Bueno, tenemos que implementar la función hasLoop. hasLoop recibirá, obviamente, la matriz y la posición. Bueno, en este caso el path, ¿no? El path inicial. Para ello vamos a hacer algo muy similar a lo anterior. Vamos a crear primero un mapa de visitados, donde vamos a colocar el inicial, en este caso el path inicial. Y después vamos a crearnos, obviamente, una variable path, donde vamos a ir almacenando cada uno de los paths. Y vamos a crear un for. Entonces vamos a ejecutarlo lo mismo que antes, ¿no? Vamos a colocar path, vamos a llamar a next, vamos a enviar la matriz y nos va a decir el siguiente path, ¿no? En función del path actual, ¿no? Lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a validar primero si ese nuevo path está fuera, es decir, vamos a llamar a isOut. Si está fuera quiere decir que no hay un loop, es decir, el guardia, incluso con un nuevo bloque colocado en el path por el cual él va a recorrer, se sale de la matriz, es decir, nunca ha habido un loop en su nuevo recorrido, es decir, hasLoop debería retornarnos false. Caso contrario, lo que vamos a hacer es preguntarnos si en visited hemos encontrado el mismo path. Si encontramos el mismo path, quiere decir que estamos visitando nuevamente el mismo lugar. Es decir, estamos visitando el mismo lugar en la misma dirección. Eso significa que eventualmente otra vez vamos a volver a caer en el mismo lugar con la misma dirección. Por lo tanto, basta que encontremos una vez, o sea, más de una vez, la misma posición con la misma dirección para decir que estamos en un bucle, ¿no? Vamos a retornar entonces true. Caso contrario, vamos a guardar visited. En visited vamos a guardar el path. Pero recordemos que esto solo va a funcionar siempre que lo que guardemos en el visited tenga tanto la posición como la dirección. Si solo guardásemos la posición, podría ser que estemos contando valores que realmente no forman un loop. Por ejemplo, podríamos decir que si colocamos aquí un bloque, ¿no? el guardia aquí va a ir hacia arriba siempre, ¿no? Porque va a ir hacia arriba, y va a girar, y va a ir hacia aquí este bloque, y va a girar y otra vez va a seguir así. Pero imaginemos que aquí no hay un bloque, e imaginemos que nosotros no contamos la dirección, lo voy a colocar como una X, ¿no? Entonces, nosotros hemos visitado esto, pero lo hemos visitado dos veces. ¿Estamos en un bucle? Pues si no sabemos la dirección, no sabemos, porque puede ser que el guardia esté yendo hacia esta dirección, ¿no? Pero que nosotros estemos contando una posición en la cual iba hacia esta dirección. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo. Tiene que ir siempre en la misma dirección, porque eso nos va a indicar que después va a ser el mismo recorrido. Entonces, vamos a dejarlo como está originalmente. Ahí está. Y listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si de este for nunca sale? Bueno, eventualmente va a tener que terminar, dado que es una matriz y va a seguir iterando en el siguiente path, o va a salir o nos va a devolver true. Entonces con eso ya lo tendríamos, de hecho. Solo es realizar esa función. Vamos ahora a ejecutar la parte 2 en modo de pruebas. Nos dice que es 6 y si verificamos aquí, efectivamente eran 6. A ver si lo tenemos por aquí. Ajá, existen 6 posiciones diferentes donde una nueva obstrucción causa que el guardia se quede en un loop, ¿no? En un bucle. Y si probamos la versión original, el input gigante, vamos a ver que este tarda algo de tiempo, pero al final damos con la solución que es 2143, ¿no? 2143, efectivamente. Una pequeña optimización que podríamos hacer aquí, que ustedes pueden hacer es, cada vez que llamemos a la función next,
siempre que se pase la misma matriz, es decir, la matriz no haya cambiado su estado, como en este caso no los cambia, bueno, no los cambia siempre que esté dentro de este loop o siempre que esté dentro de este guard positions, entonces nosotros podemos retornar en función de la matriz y el path un valor precalculado, ¿no?, que ya hayamos calculado antes, ¿no? Es decir, podríamos crear acá un mapa. Voy a colocarlo aquí nada más. Esto es muy feo, se va a ver muy... vamos a ver si podemos hacerlo así rápidamente. Como la matriz no cambia su estado, no hay problema. Entonces vamos a colocar este caché aquí. Y lo único que vamos a hacer es validar si es que ya existe, ¿no? Efectivamente esto. De hecho, solo habría que validar el core. Debería ser el path aquí. Y aquí podemos colocar un bool. Entonces, de hecho, debería ser otro path, ¿no? Entonces ya está. Entonces, para este path podemos guardar el valor que se haya calculado aquí, ¿no?, y retornarlo para no hacer todo este cálculo, ¿no? Aunque realmente, como se darán cuenta, pues no tiene mucho misterio, dado que los cálculos son bastante directos. Sería una forma, pero no es la más ideal. Esto tendría más sentido si next volviese a llamar a next dentro del mismo. Ahí sí tendría más sentido, si fuese recursivo. Como no es el caso, no veo demasiado buena esta optimización. Y eso sería todo por el día 6. Como verán, es un día en el cual hay matrices. De hecho, en los siguientes días van a ver que hay bastantes matrices más. Vamos a ver algunas cosas ahí con árboles, con grafos. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like. Tienen algo que comentar, pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios. Y si les ha gustado y desean que llegue más gente, pueden compartirlo. Sin nada más que decir, espero que nos veamos en el siguiente día, día 7, y nos vemos.